Que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición también en este día poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un honor que Dios nos concede, porque grande, muy grande, inmensa es su misericordia. Porque Dios se ha pasado de bueno con nosotros. Y hoy quiero aprovechar para que estudiemos un tema que está basado en el Salmo 32 y el versículo 9. Y dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ese es el tema, y así lo titulé: no seáis como el caballo o como el mulo. Estas son unas palabras inspiradas por Dios al rey David en este salmo. El rey David dice estas palabras, pero es importante que entendamos también el contexto. Tanto el Salmo 32 como en el Salmo 38 y en el Salmo 51, el rey David está hablando de su condición, cómo se sentía cuando estaba en pecado por haber dormido con Betsabé. Recordemos la historia, que la embarazó y luego mandó a matar al esposo de ella, a Urías, un siervo de Dios. Entonces, David en este salmo, miremos un poquito el contexto, dicen los versículos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces él empieza con estas bienaventuranzas. Bienaventurado aquel a quien Dios le ha perdonado su transgresión y a quien Dios le ha cubierto su pecado. También bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Muy buenas estas bienaventuranzas. Esa es una persona dichosa, una persona limpia delante de Dios, una persona que haya sido perdonada por Dios. Esa es la persona bienaventurada, y que tenga un espíritu sin engaño. Pero en el versículo 3, el rey David dice en cuanto a él: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hablando en su condición después de haber pecado con Betsabé, él dice que sus huesos envejecieron en su gemir todo el día, en su llanto, su dolor, por haber ofendido a Dios, por haber hecho una cosa tan mala. Y el 4 dice: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La disciplina de Dios sobre David. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije:
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es de suma importancia poderlo entender, porque el rey nos está diciendo cómo se sentía antes de confesar su pecado, con toda esa carga encima, antes de declarar su pecado encima. Por eso dice el 3, mientras callé con mi pecado encima, sin confesarlo, por vergüenza, por lo que sea, por miedo, no lo quiso confesar. Entonces en ese tiempo él se envejeció, él sintió el sufrimiento más horrible con el pecado encima. Y en el 5 dice, pero cuando ya declaré a Jehová mi pecado, mis transgresiones, tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Y solo cuando confesamos el pecado y nos arrepentimos de verdad como David, entonces viene la bendición de Dios. Y dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En respuesta de Dios, como bendición a David, promete eso. Dios, no solamente a David, sino a cualquiera que de todo corazón se sienta sucio, se sienta inmundo y necesite confesar su pecado. Entonces te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando somos capaces de confesar nuestra maldad, de reconocer nuestra condición delante de Dios, entonces Dios nos muestra el camino por donde debemos andar. Y somos bienaventurados y podemos alegrarnos como justos y rectos de corazón. Los rectos de corazón y los justos, aquí no se refiere a personas que nunca hayan pecado. Pues nadie podría, es que no existe uno solo. Entre todos, ¿cuál más pecador de todos nosotros? Cuando estuvimos en este mundo o estábamos en el mundo sin Cristo, alejados de Dios y sin esperanza, completamente ignorantes de la voluntad de Dios. Pero Dios nos perdona y Dios nos justifica en ese santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdona y nos justifica y nos santifica. Entonces, y nos muestra el camino por donde hemos de andar. Pero muchos dolores habrá para el impío, según el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. En el Salmo 38, David también habla de su condición de pecado cuando todavía no lo había confesado. Salmo 38 dice, versículos 3 al 8. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Miren cómo se expresa David, cómo se sentía David con ese pecado tan horrible de haber embarazado a Betsabé y haber mandado a matar a su esposo. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira.
ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Imaginémonos cómo se sentía este hombre. Qué dolor el que siente, el que expresa David en estas palabras con el pecado encima. Cómo se sentía de sucio delante de Dios por esa situación, por esa locura. Y dice, repito el 5, hieden y supuran mis llagas. Él se sentía podrido, olía, hería feo a causa de mi locura. Versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, hasta su carne sentía que le ardía. Y nada hay sano en mi carne. Versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Cómo estaba David de mal? ¿Cómo se sentía de mal en su corazón por el pecado que tenía encima, sin confesarlo, sin recibir el perdón de Dios? Y esto es muy importante, que nosotros sintamos también ese dolor por haber pecado, que sintamos esa tristeza tan enorme que tiene que producir el pecado en un ser humano al verse separado de Dios, echado de la presencia de Dios, destituido, por cuanto todos hemos pecado. Tenemos que sentir esto, hermano. Mientras que nosotros no sintamos esto, ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿Cómo una persona se va a arrepentir si hasta se siente bien pecando? ¿Cómo? ¿Cómo se va a arrepentir si hasta le gusta pecar? ¿Cómo? Pero David dice que sus transgresiones, su pecado, su locura se había agravado sobre su cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, humillado en gran manera, enlutado. Mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado, estoy molido, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Pero dice en el mismo Salmo 38 y el versículo 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Qué importante es que nosotros podamos sentirnos tan mal, tan sucios, que nos veamos obligados a confesar nuestras maldades, aunque no nos estén acusando, aunque nadie nos esté señalando, sino que voluntariamente, de corazón, no como el caballo o como el mulo que los tienen que agarrar de la cabeza, sino que voluntariamente. Yo necesito confesar mi pecado. Yo necesito que Dios tenga misericordia de mí. Yo necesito arreglar mi vida con Dios. Yo necesito tener paz con Dios. Yo no soy capaz de dormir con el pecado encima. Yo no soporto esta vida de pecado. Entonces yo necesito acercarme a Dios, pero no como el caballo, como el mulo que los tienen que traer. Y tomó una decisión. Repito el 18, Salmo 38, 18. Por tanto,
por todo lo que está narrando en ese Salmo 38, de cómo se sentía, cómo vivió, las consecuencias del pecado. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Es necesario que confesemos el pecado y que seamos contristados por el pecado y que soportemos la vergüenza del pecado, como nuestro Señor Jesucristo cuando fue desnudado, cuando fue humillado, cargando con todos nuestros pecados. Y el Dios Todopoderoso es el que ha prometido que no hay cosa encubierta que pueda permanecer oculta, que no haya de descubrirse, ni Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Promesa de Dios con el pecado oculto, como estaba David. Mientras que tuvo el pecado oculto, lo único que hizo fue sufrir y llorar terriblemente, pero confesó su pecado y recibió la misericordia. Como también está escrito en el Salmo, en el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Promesa de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. David alcanzó la misericordia porque se arrepintió. Dice en el Salmo 51, también hablando David de cómo se sentía con el pecado encima, sin haberlo confesado y sin haber recibido el perdón de Dios. Dice en el Salmo 51, ahí hay un título y se los voy a leer: arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y está la cita bíblica del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y en este salmo, el rey David dice, versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, este es un corazón contrito y humillado que no desprecia a Dios, como está escrito. Entonces, David se sentía muy mal. Lo que le pide a Dios es su misericordia. Borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado no está escondido, mi pecado no permanece oculto. Mi pecado está siempre al frente de mí, delante de mí. Siempre abro los ojos y lo primero que veo es mi maldad, lo malo que yo he hecho. He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces Dios bendijo a David y Dios lo perdonó. Aunque las consecuencias, todos los que hemos leído la Biblia, somos conocedores de las terribles consecuencias que le tocó pagar a David por su locura, como él mismo lo dice. Pero hermanos, él se arrepintió, él se acercó a Dios, él buscó a Dios, no como el caballo o como el mulo. Nadie lo tenía que llevar. Él necesitaba, porque él se sentía sumamente mal, sumamente sucio. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos sentirnos igual como David por nuestras maldades, y que
de verdad nadie nos tenga que seguir rogando que nos arrepintamos, y mucho menos que nos vayan a presionar para que nos arrepintamos, para que por favor nos consagremos a Dios. Eso es una cosa loca, hermanos. Entonces, así como David, también el mismo apóstol Pedro, cuando Pedro pecó, cuando Pedro negó al Señor con juramento y todo, nosotros sabemos que Pedro amaba al Señor. Pero Pedro, cuando negó al Señor, nadie lo estaba reprendiendo, pero él se fue a llorar amargamente. Y Dios tuvo compasión de él, porque Dios conocía el corazón de Pedro. Pedro se iba a hacer matar por el Señor. Cuando vinieron por él y le fueron a echar mano, él sacó la espada y se le fue al otro, y los otros no eran mancos. Él estaba dispuesto a que lo mataran también. Pero hubo un momento en que tuvo miedo y negó al Señor. Pero le dolió haber pecado. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios está buscando no personas que no hayan pecado, porque todos somos inmundos, todos hemos pecado, hermanos, sin Cristo, y en esa mundanalidad en que anduvimos. Pero hermanos, Dios quiere personas como David, que con el pecado encima no sean capaces de vivir, que como Pedro, que con el pecado encima se vayan a llorar amargamente, aunque nadie estaba reprendiendo a Pedro, nadie le estaba diciendo a Pedro que usted qué fue lo que hizo. No, igual que el hijo pródigo, cuando el Señor dejó que se fuera: usted lo que quiere es fornicación, rumba, pachanga, váyase pues. ¿Quiere el billete? Téngalo, váyase. Pero él mismo reaccionó, y cuando él reaccionó, cuando él volvió en sí y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces Dios ve ese arrepentimiento y le hizo una fiesta. Y ese es el arrepentimiento que Dios quiere de nosotros. No porque nos amarren de la cabeza y nos lleven al arrepentimiento y al bautismo y a consagrarnos a Dios. No como al caballo o al mulo, sino porque de verdad estamos mal, porque de verdad nos sentimos sucios, nos sentimos podridos, y también hieren nuestras propias maldades dentro de nosotros mismos. Entonces, la necesidad urgente de Dios, la necesidad del perdón de Dios, la necesidad de entender el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser justificado por Él, porque Él fue el que pagó por todos nosotros. Entonces, aprovechar esa bendición y consagrarnos a Él y servirle voluntariamente y confesar nuestras maldades, aunque suframos las vergüenzas, pero la verdad, y consagrarnos a Dios, reconociendo nuestra condición de pecado, sucios delante de nuestro Dios. Pero eso, hermanos, es muy distinto a lo que a veces vemos en las congregaciones actualmente. Vemos una cantidad de personas congregándose como iglesia, diciendo que son hijos de Dios, que son santos, unos porque ya hicieron la oración de fe, otros porque dicen que se arrepintieron y hasta se bautizaron, pero resulta que esos son arrepentimientos de 15 días, hermanos, arrepentimientos de 2 semanas escasamente, y no vuelven.
Y entonces hay que rogarles. Yo los llamo los cristianos rogados. Y también creo firmemente que ha sido culpa de nosotros mismos al evangelizar mal a esas personas, porque nosotros empezamos a predicar la palabra y estamos rogándole a la gente, rogándoles que por favor nos permitan ir a su casa, que por favor nos permitan hacer un estudio bíblico con ellos. Hay que rogarles para eso. Bueno, voy a pensarlo, déjeme a ver, llámeme la otra semana a ver. Y bueno, entonces la otra semana vamos a rogarles otra vez. Oiga, si quieren, si pueden atenderme esta semana, este día, ¿qué horario es más fácil? Por favor, sí. Y nos atienden. Y luego empezamos a rogarles que se arrepienten. Y después a rogarles que se bauticen. Luego que se bautizan, si se bautizan, hay que rogarles, seguirles rogando que se congreguen, por favor, por favor. Y hay que seguirles rogando que estudien la Biblia en sus casas. Y hay que rogarles que por favor oren a Dios en sus casas, que se preocupen por su crecimiento personal, individual, en la casa. Y si hay que rogarles, hasta para que vengan a tomar la cena del Señor. Ustedes se imaginan cuando haya que hablar de las ofrendas. Por favor. Y a veces nosotros como predicadores, muchas veces hemos creído que el número es lo más importante. ¿Qué nos importa el número, hermanos? A Dios, ¿qué le importa el número? Yo también les pregunto, ¿será que Dios quiere que se abran nuevamente los locales de las iglesias para que nos congreguemos de nuevo con gente así? Que hay que rogarles, o que hay que llevarlos como el caballo, como el mulo, de la cabeza amarrados, a ver si se congregan, a ver si se arrepienten, a ver si cambian. Y esos arrepentimientos de 15 días, eso es una burla a las cosas de Dios. Eso no sirve para nada. Porque aunque nosotros les roguemos y logremos que con esos ruegos se congreguen, ¿qué hemos logrado con eso para Dios? Le vamos a presentar esa clase de cristianos como culto a Dios, como ofrendas para Dios, como crecimiento de la iglesia. Por favor, no puede ser más importante tomar la foto ahí para del bautismo, para enviarla quién sabe a quién, a ver si les manda más platica, o a ver si le dan un salario. Por favor, temamos a Dios. Esto no se trata de seguirle rogando a la gente por años. Se trata de cambiar, y necesitamos buscar personas y trabajar con personas que de verdad se sientan mal en el mundo, se sientan mal en el pecado, se sientan mal con Dios, necesiten a Dios, necesiten el perdón de Dios. A esas personas no hay que rogarles, esas personas llegan, hermanos, y antes nos animan a nosotros, antes, bueno, ¿y qué hay que hacer, hermano? Qué bendición, yo estoy muy agradecido, muy agradecida con Dios. A esos que le tenemos que apuntar, y a eso tenemos que llegar con la ayuda de Dios.
porque de resto, hermanos, ese trabajo con unos carnales que hay que seguirles rogando para todo, hermanos, eso es un desgaste muy grande, físico, económico, en tiempo, en todo, hermanos. Es un desgaste tremendo y completamente inútil, porque aunque logremos que una persona llegue a congregarse como el caballo o como el mulo, arrastrados a la fuerza, rogándoles aún los domingos, levántese temprano, vea, vamos, vea, espere ya ahorita, espere, es que usted acosa mucho, ¿a qué nos vamos a ir tan temprano por allá? Espere. A esas personas es que vamos a seguirle rogando, y con esas personas es que vamos a querer reabrir las iglesias, y con esas personas es que vamos a tener la esperanza de que Dios acabe con esta pandemia y que volvamos a tener la libertad de congregarnos. No es así, hermanos. Hay que temer a Dios. En Proverbios 19 dice la palabra de Dios en el versículo 3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esto es muy triste, hermanos, que muchas veces estos que el arrepentimiento les dura 15 días, y que si los queremos volver a tener en la iglesia o volverlos a ver en la iglesia, hay que volver a animarlos, hay que volver a visitarlos, hay que seguirles rogando. Estas personas hacen lo malo y luego contra Dios se irrita su corazón. ¿Saben cuántos ateos hay hoy? Diciendo, no, es que yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo no hizo lo que yo le pedí, porque dejó que mi mamá se muriera. Por eso, porque yo le rogué mucho que me ayudara con esta situación y no me ayudó, con este otro problema y tampoco me ayudó. Yo no creo en Dios. Ya, ofendidos con Dios. Y estas mismas personas se van de la iglesia a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los pastores, a hablar mal de los predicadores. Eso es un desastre. ¿Es eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ganamos con eso para Dios? Por favor. Y estos muchas veces no vuelven a la iglesia, pero hay otros que se mantienen en la iglesia con el pecado encima y se acostumbran a vivir con el pecado. No les duele nada. Se sienten bien. Se hacen ver como espirituales, aunque sigan haciendo lo malo. Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, los describe de esta manera. Judas, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas dice que estas son personas que se meten encubiertamente en la iglesia y ahí se quedan. No son de Dios,
No les interesa realmente Dios, pero ahí están metidos, con el pecado encima, no lo confiesan, no se apartan del pecado, pero siguen ahí. Todos los sermones les resbalan, les pasan por encima, a ellos no les cae nada. ¿Sí? Dios dice que estas personas se meten encubiertamente a la iglesia y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Como es por gracia la salvación, podemos seguir pecando. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 14. ¿Sí? Eso es lo que enseña la gracia. Cuando alguien recibe un regalo de una persona, ¿cómo vive de agradecido? Si alguien le regala a usted algo grande, algo bueno, usted vive agradecido, usted habla bien de esa persona. Dios nos dio ese regalo a nuestro Señor Jesucristo y lo hizo matar en la cruz. Ese regalo de Dios hace que nosotros vivamos agradecidos con Dios y que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que nos dediquemos a esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mientras que estos sinvergüenzas lo que han hecho es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y como somos salvos por gracia, no hay problema en que sigamos pecando. Pero dice Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que estos están listos, destinados para la condenación. Para que tengamos eso en cuenta. Y luego les habla el mismo Judas de cómo Dios castigó a los ángeles que pecaron, cómo Dios castigó al mundo antiguo y libró a Noé, cómo Dios castigó y destruyó a ciudades enteras como Sodoma y Gomorra y sus vecinos, y cómo Dios en medio de esas maldades de Sodoma y Gomorra, aunque Lot vivía en medio de ellos, lo libró, porque Lot era justo. Y Dios no destruye al impío igual o juntamente con el justo. Sacó al justo. Todo el mundo en maldad, Dios decidió destruir todo con el diluvio, pero había uno que agradaba a Dios, que andaba con Dios, y ese era Noé. Y entonces Dios lo sacó aparte. No, a este no lo puedo destruir, a este no lo voy a acabar como a los demás. No. Entonces Judas hace ver ese juicio de Dios y recuerda a estos que se han metido encubiertamente, a estos que no les duele seguir pecando, que siguen en la maldad y aún en la misma congregación tomando la cena del Señor como si fuera más chocolate con pan, como hemos dicho siempre. Les dice, versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea,
sin entendimiento, no les vale nada, no se dan cuenta de nada, y uno se queda asombrado, pero uy, esa palabra que nos dieron y no cambia. No, es que son como animales irracionales según Dios. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cómo les parece las comparaciones de Dios con estos que se meten encubiertamente en las iglesias a seguir haciendo el mal, a seguir haciendo lo malo sin ningún tipo de arrepentimiento, sin el más mínimo asomo de dolor por estar en pecado, por estar sucio delante de Dios? Los compara con Caín, un hombre envidioso, malo, que mató a su hermano Abel simplemente porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran buenas. Solo por eso lo mató. Y así hay muchos. No se aguantan que otro sea mejor, sea más espiritual, sea limpio. Si lo pueden matar, lo matan. Y también los compara con Balaam. En el mismo versículo 11. Balaam fue el que amó el premio de la maldad, según el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Balaam fue aquel hombre a quien Dios le salió en el camino para reprenderlo, y lo reprendió por medio de una asna. Puso Dios a hablar un asna, Dios mío bendito, para reprender a este hombre. Y Dios compara a estos con Balaam. Y también los compara con Coré, el rebelde Coré, el que se levantó contra Moisés para hacerle la vida imposible. El que dividió el pueblo porque se juntó también con los 250 príncipes del pueblo y fueron contra Moisés. Pero Dios abrió la tierra donde estaban ellos parados y se los tragó. Y solo se oyeron los gritos de ellos rumbo al Seol, vivos. Y Dios, a estos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, a estos que se han metido solapadamente, encubiertamente en la iglesia y siguen ahí disfrazados, los compara con estos tres hombres. Qué horror, hermanos. Y dice, ay de ellos. Y ahí está la referencia de cada uno. Génesis 4, para hablar del caso de Caín. Números 22, para hablar del caso de Balaam, cuando le habló el asna. Y Números 16, cuando la tierra se tragó a Coré, a Datán y a Abiram y a los 250 príncipes, y a sus mujeres y a sus hijos. También los describe Judas, el hermano del Señor, en el versículo 12, sigue hablando de ellos y dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto,
2 veces muertos y desarraigados. Es muy fuerte el hermano del Señor aquí, inspirado por el Espíritu Santo, para reprender a esta clase de personas dentro de la iglesia, acostumbradas a pecar, acostumbradas a vivir con el pecado encima, y no se inmutan, no se les da nada, y predique el que predique, eso no es nada, y eso no les vale. Pero aquí dice que estos son manchas en nuestros ágapes, cuando nos reunimos a comer como buenos hijos de Dios, como cristianos. Estas son manchas en medio de la congregación, inmundas. Y dice que son nubes, se apacientan a sí mismos. Ellos mismos son pastores de ellos mismos, se pastorean a sí mismos, no se someten a nadie, no respetan a nadie, nadie es importante para ellos. Pero dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 13. Sigue hablando de ellos y dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Lo único que sale de ellos y lo único que va a salir a la luz es su vergüenza, sus maldades. Dios las va a sacar a la luz. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son palabras de Dios, no estoy interpretando nada, solamente estoy leyendo lo que dice ahí. 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué vino? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. Aquí dice que el Señor, como profetizó Enoc, el Señor va a venir con sus decenas de millares para juzgar en juicio contra esos impíos. No se van a escapar, aunque sigan ahí agazapados, aunque sigan ahí, ¿cómo es que dice el texto? Encubiertos, aunque estén ahí en medio de la congregación encubiertamente, con toda su maldad encima. Dios va a venir con sus decenas de millares en juicio contra ellos, no escaparán. Versículo 16. Estos son murmuradores. Otro problemota. Hablan de todo el mundo, critican a todo el mundo. Querellosos, problemáticos, que andan según sus propios deseos. No hay quien los controle, no hay quien los maneje. Yo veré lo que hago y punto. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aunque son malos, ellos hablan bonito, pero no a los pastores y a los espirituales, sino a cualquier persona a la que le puedan sacar provecho. Con eso sí son cariñosos, amables, y las palabras infladas, dice ahí el texto, con palabras infladas adulan a las personas para sacarles provecho económico, porque es principalmente lo que hace. Versículo 17.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Tremendo como habla Dios de estas personas que son todo lo opuesto a los personajes que hablábamos en el principio, como David, que cuando tenía ese pecado encima no era capaz de dormir, sentía que se había envejecido, sus huesos le dolían, su carne le ardía, estaba encorvado, estaba humillado, estaba podrido. Y no podía seguir, no era capaz de aguantar más su pecado, su maldad encima. Estos son todo lo contrario, todo lo opuesto. Dicen que se arrepienten y hasta se bautizan, pero siguen pecando y les sigue gustando el pecado y no les duele en lo más mínimo la maldad que cometan. A Pedro le dolió haber pecado contra el Señor y haberlo negado, y lloró amargamente. Al hijo pródigo le dolió terriblemente haber pecado contra Dios, y volvió a su casa, pero arrepentido, en una actitud humilde, mansa, sujeto totalmente, humillado delante de Dios. Estos no, estos son manchas en nuestros ágapes, no son de Dios, están ahí agazapados, ahí están encubiertamente y continúan haciendo el mal. Vuelvo a la pregunta: ¿será, hermanos, que Dios quiere que abramos o que se abran nuevamente los locales de las iglesias para reunirnos con personas de esta clase? Por favor. Muchos creen que si se arrepienten le hacen un favor a Dios. Qué horror, qué horror. Y muchos, si se aguantan un mes sin fornicar o sin ir a la rumba y a la pachanga, ya no. Dios les debe, Dios les está debiendo. Por favor, hermanos. Somos nosotros los beneficiados de nuestro arrepentimiento. Somos nosotros los beneficiados, somos nosotros los bienaventurados si logramos arrepentirnos de todo corazón y humillarnos delante de Dios y recibir el perdón de Dios. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Bienaventurado el hombre a quien le han sido perdonados sus pecados, sus maldades, como a David también. Pero ¿a qué padre le gusta o disfruta de un hijo? ¿Qué padre puede disfrutar de un hijo que le haga caso y le obedezca, pero a las malas, de mala gana, refunfuñando, criticando, murmurando? ¿Qué padre queda agradado de un hijo de esos? Aunque haga lo que se le dice, pero que lo haga de esa manera. ¿Cuánto más Dios, hermanos? Por favor, si nosotros no hacemos las cosas de todo corazón para Él,
si nosotros no nos acercamos a Él porque de verdad nos sentimos sucios nosotros y necesitamos ser agradecidos con Dios y necesitamos el perdón de Dios y servirle a Él de buena voluntad. Nosotros somos los que necesitamos esa bendición. Dios no necesita de nosotros, hermanos. Pero en el Salmo 122 dice la palabra de Dios, otro salmo muy conocido, dice el versículo 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno que encontremos personas así, ¿sí? Otro salmo de David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno. Nosotros no tener que seguirle rogando a la gente a ver si se arrepiente, a ver si se consagra a Dios, a ver si se congrega. Por favor, de nada sirve, hermanos. Lo que sirve es un corazón humillado delante de Dios y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, agradecido con nuestro Dios. Necesitamos es gente que diga, como también dice el mismo rey David en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el último versículo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno que volvamos a abrir las congregaciones, si Dios nos permite volvernos a congregar, si no nos vamos en esta pandemia. Pero si Dios permite congregarnos, que sea con personas así, hermanos. Personas no que no hayan pecado, sino que se sientan sucias, se sientan mal con el pecado y que se sientan necesitadas de Dios, y entonces busquemos a Dios con alegría sin que nadie nos tenga que llamar ni presionar, y que no nos tengamos que congregar o acercar a Dios como el caballo o como el mulo. Por favor, hermanos. También en 1 de Juan capítulo 2, otro pasaje muy conocido, pero no importa, pues hay que leer la palabra de Dios, hermanos. Y dice 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, el Señor Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza de verle a Él, de tener un cuerpo semejante al de su gloria, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es. Necesitamos gente, hermanos, que se purifiquen ya. Si usted ya lleva un año de bautizado, si usted ya lleva un año en la iglesia estudiando la palabra, pues ya se tiene que notar el cambio. Se tiene que notar si usted de verdad se arrepintió o no, si a usted le dolió haber pecado, haber ofendido a Dios en esta tierra, haber vivido apartado de Dios, como vivió, como se sintió también David con el pecado encima. ¿O no? Pero a veces no, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, y no ha cambiado. Usted no ha cambiado todavía.
Por favor. 5, 10 años y todavía usted hay que llamarlo para que se levante temprano el domingo para congregarse. Usted está mal de la cabeza. Cinco años y todavía usted murmurando, hablando mal de otro. Usted mintiendo. No ha entendido los mandamientos de Dios. Muy difícil entenderlos. No matarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, no serás envidioso, no codiciarás nada de tu vecino, ni su casa, ni su esposa, ni nada. ¿Qué no he entendido? ¿Y cuántos años ya estudiando la Biblia? ¿Y cuántos años ya de bautizado? Y usted todavía hablando del prójimo. Y usted hablando mentiras todavía. ¿Cuándo se va a purificar? Necesita otros 3 añitos. ¿Cuántos añitos más necesita de Biblia y para volvernos a congregar? A ver si aprende. Hermanos, el que tenga esta esperanza en el Señor, el que entienda esto, se tiene que purificar ya. Es hora, hermanos, de congregarnos, pero con gente que quiera a Dios, que ame a Dios, que sienta que necesita a Dios, que depende de Dios. Con gente que valore el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Con gente que tenga la mirada en el cielo. Con gente que entienda que no somos de este mundo. ¿Sí? Que vamos a para el cielo, hermanos. Que el Señor ya nos tiene preparada esa morada eterna allá en el cielo. Con Él. Y que vamos a tener un cuerpo semejante al de su gloria. Y que le vamos a ver tal como Él es, hermanos. El que crea esto, el que entienda esto, el que tenga esta esperanza, se purifica solo. A esa persona ya no hay que decirle cuándo se va a arrepentir, cuándo va a cambiar, ya. Pero gente, hermanos, acostumbrados a vivir con el pecado encima y escuchen Biblia y luego bravos porque no los llamamos otra vez. Hombre, pero si hace 15 días estuvimos reprendiéndolo en su casa. No, pero no me volvió a llamar. Me tenían que volver a animar. Es que me dejaron solo. A los 15 días. No, hermano, necesitamos es gente que no se siente a esperar que los llamen, sino gente que nos ayude a llamar a los otros. Gente no que se siente a esperar a ver si los vuelven a animar, sino gente que anime a otros. Que entendieron que la meta es el cielo. Que entendieron el dolor de estar muertos en el pecado, el dolor de estar sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, para que se purifiquen ya, antes que nos llamen a nosotros a animarnos. Dios lo bendiga, gracias, ¿cómo amaneció? Vamos para adelante, hermano, qué bueno. ¿Dónde va a predicar? Yo lo acompaño. Pero seguir con una cantidad de solapados que se han metido encubiertamente y que siguen viviendo en el pecado, que en lugar de arrepentirse antes siguen disfrutando el pecado. Hermanos, eso es un desgaste muy grande e inútil, totalmente inútil, porque eso no les sirve a Dios, hermanos. Aunque logremos con muchos ruegos que se congreguen de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si esa persona no va a cambiar, si a esa persona le gusta el pecado.
¿Cuándo va a cambiar? Necesitamos es gente que quiera purificarse a sí mismos de corazón para gloria y alabanza de nuestro Dios. En Hebreos capítulo 12 dice la palabra de Dios en el versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Necesitamos es gente que se sienta agradecida de que Dios los sacó de las tinieblas a la luz. Necesitamos es gente que se sienta agradecida de que Dios los haya rescatado de la misma candela del infierno y trasladado al reino de su Santísimo Hijo. Y que le podamos servir a ese Dios agradándole con temor y reverencia, porque ese Dios también es fuego consumido. Por eso voy a despedirme bien Judas nuevamente. Habíamos leído hasta el versículo 19. Y dice la palabra de Dios, les repito el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que andan por la carne, guiados por los sentimientos carnales. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo quería compartir con ustedes este mensaje. Y de todo corazón, hermanos, los invito una vez más. No seamos como el caballo, como el mundo. No es a la fuerza, no es a las malas, no es porque otro me convide y me insista y me ruegue que yo me voy a congregar y yo voy a cantarle a Dios y voy a ver si cambio. Sino que yo, porque me siento muy sucio, porque tengo muchísima necesidad de Dios, del perdón de Dios, yo lo voy a buscar voluntariamente, sin que nadie me diga nada, sin que nadie me presione. Yo voy a madrugar a buscar a mi Dios en oración. Aunque nadie me ponga un reloj despertador, yo necesito despertar
temprano a buscar a Dios, a adorar a Dios antes que lo hagan las aves, porque Él es digno. Yo necesito a Dios, yo dependo de Dios, yo necesito agradar a Dios, yo necesito mostrarle mi gratitud a Dios por todo lo que hizo al entregar a su Santísimo Hijo en la cruz por mí, para perdonar todos mis pecados. Hoy soy un bienaventurado, como decía David en el Salmo, bienaventurado aquel a quien le es perdonada su maldad. Por su misericordia en Cristo Jesús ya nos perdonó. ¿Cómo vamos a seguir pecando después de bautizados? ¿Cómo vamos a seguir pecando y haciendo lo malo después de haber recibido toda esa bendición de nuestro Dios? Por favor, hermanos, no seamos tan desagradecidos. Valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sirvamos a Dios voluntariamente, hermanos. Que nadie nos tenga que volver a decir jamás, ¿usted cuándo es que va a cambiar? ¿Usted cuándo es que se va a purificar? Por favor, congréguese. ¿Usted por qué no fue el domingo? ¿Usted por qué? Por favor, por favor. Hermanos, es hora de agradar a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No seáis como el caballo o como el burro. Que Dios les bendiga.